Muy buenas tardes para todos. Continuando con nuestro módulo de cefalea, nuestro tema a tratar en la tarde de hoy es neuralgia del trigémino y glosofaringeo. Mi nombre es Hans Altamar, soy residente de segundo año en la especialidad de neurología de la Universidad Simón Bolívar. Antes de entrar a la definición propia de la neuralgia del trigémino, hay que hacer la salvedad de cuál es la diferencia entre el término de neuralgia y cuál es el término de neuropatía. Entonces, con respecto a la neuralgia, es el término que vamos a utilizar para describir a un dolor que se encuentra limitado a un dermatoma y que este va a tener como características que va a ser un dolor intenso, de breve duración, que va a ser paroxístico y que las características o las cualidades dolorosas son referidas habitualmente como lancinantes. A diferencia del término neuropatía, en la cual se define como un déficit sensorial que tiene distribución de características neuropáticas y que ese dolor va a ser definido como sensación de ardor, hormigueo, picazón o como una falsa sensación de hinchazón, que puede o no también estar relacionado con alteraciones de funciones motoras, de acuerdo a la inervación del nervio afectado. Una vez hecha esta distinción, entonces pasemos ahora sí a hacer la definición de qué es neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino se describe como un dolor craneofacial incapacitante de alta intensidad, de características recurrentes y con aparición súbita y de corta duración. Sus cualidades en el dolor están descritas como dolor punzante, paroxístico, lancinante o de tipo descargas eléctricas, que habitualmente va a ser desencadenado o generado por estímulos que son inocuos o que normalmente serían inofensivos. Ejemplo de ellos, toques ligeros, afeitarse, cepillarse, pueden ser ejemplos relacionados a esto. Estas zonas que se encuentran con esta hiperactividad van a ser conocidas como zonas de activación, que corresponden a estas zonas hipersensibles y específicamente que van a tener su distribución dentro de una o más ramas del nervio trigémino. Desde el punto de vista epidemiológico, vamos a tener que su incidencia es mayor en mujeres que en hombres, teniendo una relación de 3 a 2 casos de 3 sobre 2 casos respectivamente. Su prevalencia a lo largo de la vida está descrita entre 0.16 y 0.3. Su incidencia anual estaría entre 4 a 29 casos por cada 100.000 personas año y su edad de aparición habitualmente es mayor de 50 años. En algunos casos, estos se pueden encontrar relacionados con patrones genéticos de herencia autosómica dominante o autosómica recesiva que van a corresponder alrededor del 11% de los casos, teniendo en cuenta que este punto lo vamos a tratar más adelante cuando hablemos respectivamente de la fisiopatología para poder hacer la correlación. Antes de continuar a la fisiopatología, es importante que hagamos recorderis acerca de la anatomía del trigémino, teniendo en cuenta que el trigémino como tal se compone de neuronas unipolares, las cuales van a conferirle procesos tanto periféricos como centrales. Los procesos periféricos hacen referencia a las tres ramas que componen el nervio trigémino, siendo la primera rama oftálmica, segunda rama maxilar y tercera rama mandibular. Estas van a tener su trayecto a través del ganglio del trigémino y posteriormente a través del nervio trigémino, que van a incluirse dentro del núcleo principal sensorial del trigémino. En este punto, estas neuronas de primer orden van a tener distribuciones en específico, lo que corresponde a la parte sensorial que se va a encargar de llevar tacto, dolor y temperatura, van a tener su disposición de manera caudal hacia el núcleo espinal del trigémino. Y las que se corresponden hacia la parte de propiocepción van a tener su trayecto de manera cefálica hacia el núcleo mesencefálico del trigémino. En este punto, hace contacto con las neuronas de segundo orden con las que posteriormente van a hacer una decusación contralateral y van a permitir la formación de los tractos trigémino-talámicos que van a ser ventral y dorsal. En el caso del ventral, es el que se va a encargar de llevar todas estas características sensitivas que hemos mencionado como tacto, dolor y temperatura. Y la parte dorsal o el tracto trigémino-talámico dorsal pues va a tener otra distribución que va a ser de manera ipsi y contralateral. Estas encargándose de llevar la propiocepción. Una vez que hacen su ascenso, estas van a encontrarse hacia la región talámica en el núcleo ventral posteromedial, donde van a hacer contacto y posteriormente van a ser llevadas a corteza, donde se van a integrar todo este tipo de modalidades. Dicho de otra manera, entonces vamos ahora a hacer la descripción de cuáles serían las características de inervación de las diferentes ramas del trigémino. Entonces, para este caso, vamos a encontrar que la primera rama del trigémino se va a encargar del tercio superior de la cara, párpado superior, la córnea, el seno frontal, glándulas lagrimal y cuero cabelludo hasta el vértex del cráneo. La segunda rama del trigémino va a estar relacionada hacia el párpado inferior, conjuntiva, la mejilla en su porción superior, labio superior, fosas y mucosa nasal, los dientes y las encías superiores. Aquí también vamos a encontrar inervación sobre la parte de la membrana de la mucosa del paladar, la faringe y la dura madre, las glándulas lagrimales y las glándulas del paladar.
La tercera rama del trigémino pues va a tener distribución a través de toda la región mandibular, excepto en el ángulo mandibular. Recordemos que este tiene inervación a través de las raíces de C2 y C3, y entonces su inervación va a estar conferida entonces labio inferior, mentón, los dientes y la encía en la parte inferior y parte de la aurícula, la sien y inervaciones también sobre la parte de las meninges. Continuando con la fisiopatología, entonces vamos a centrarnos en tres conceptos en particulares: conflicto neurovascular, transmisión hepática y los otros mecanismos propuestos, en los cuales vamos a tener en cuenta tanto mecanismos genéticos como mecanismos moleculares implicados. Entonces, en este caso, con el conflicto neurovascular es importante pues, observar con la imagen que tenemos a la derecha que el trigémino está en tres segmentos iguales. En este caso, la porción más proximal es una zona que se encuentra hipovascularizada, lo cual le confiere una zona de riesgo para sufrir noxas y que su proceso de remilinización sea muy pobre. En relación a esto, su tejido conectivo también es mucho más endeble en comparación con los segmentos más distales, en los cuales vamos a observar que su epineuro, perineuro y endoneuro son mucho menores o de menor calidad, por decirlo de esta manera, con referente a los episodios distales. Asociado o sumado a esto, vamos a encontrar que esta es una zona de transición en donde la vaina de mielina de las células de Schwann que provienen de la periferia progresan hacia la mielina central que se genera en la oligodendroglía. Y en zonas como la compresión vascular, que es la característica de este conflicto neurovascular, se puede producir un proceso, se da un proceso de desmielinización y remilinización focal que, mediado por procesos o daños isquémicos de esta microvasculatura, disminuyen el umbral de excitabilidad y estas fibras van a producir nuestro segundo término, al que hacemos referencia como transmisión hepática. Esta transmisión hepática se define como los cambios de voltaje que ocurren durante un potencial de acción en un axón que inducen un nuevo potencial de acción en una fibra nerviosa que se encuentra vecina. Dicho de otra manera, para el punto de la fisiopatología, pues vamos a entender que las fibras que son mielinizadas o de transmisión rápida de tipo A o B, estas van a poder activar por vecindad a las fibras que transmiten la nocicepción, siendo las A delta y tipo C, lo que va a resultar en los paroxismos de alta frecuencia que caracterizan a la neuralgia del trigémino. Esta transmisión repetitiva tiene una característica también que es autolimitada. Estas descargas se van a agotar y va a haber un periodo de inactividad, que es lo que se va a denominar como periodo refractario. Esta característica es muy propia de la neuralgia del trigémino y sirve también como manera de distinción en relación a otras neuralgias craneales que se pueden encontrar asociadas. La forma en la que también podemos clasificar el conflicto neurovascular pues puede estar dada por el vaso que esté generando la afección y también por el tipo de contacto que esté haciendo, bien sea por proximidad, por distorsión o por compresión. Entonces vamos a encontrar que tanto la arteria cerebrosa superior, arteria cerebrosa anteroinferior, basilar, la vena trigeminal o la vena petrosa superior son las que van a encontrarse en mayor relación con la generación de este conflicto neurovascular. Por otra parte, pues vamos a encontrar los otros tipos de mecanismos propuestos. Entonces vamos a ver que si tomamos como premisa inicial o nos adelantamos quizás un poco sobre la charla, vemos que lo que genera mayor respuesta en el tratamiento hace referencia a los bloqueantes de los canales de sodio. Entonces, teniendo esta premisa, podemos entonces relacionar como una de las teorías relacionadas es que sea la neuralgia del trigémino esté relacionada con una canalopatía. Entonces, teniendo en cuenta esto, a la fecha conocemos que hay 36 genes que se encuentran en relación a la neuralgia del trigémino y que tienen esa característica como autosómicas dominantes o recesivas. Para esto también encontramos que los canales de sodio que tienen mayor actividad en el desarrollo de la fisiopatología se describen como 1.3, 1.7 y 1.8. Este tipo de canales en particular lo que generan es un aumento de la funcionalidad o el aumento de la transmisión excitatoria, que en este caso va a tener una serie de cambios o modificaciones, porque también va a generar modificaciones sobre los canales ionotrópicos que van a facilitar a generar un término que vamos a definir como potenciales de receptor transitorio. En estos potenciales de receptor transitorio entonces van a estar todos los canales de voltaje dependiente, que serían tanto de potasio como de calcio, que también tienen inferencia directa. Y a su vez esto van a generar modificaciones sobre los canales de GABA tipo A, que trabajan a través de cloro.
Todas estas modificaciones van a generar una transmisión o una señalización patológica que va a terminar generando aumento de la transmisión nerviosa, aumento de la sintomatología y aumento de la sensibilidad que se describiría como la alodinia mecánica, que es una de las características también relacionadas con la misma fisiopatología. Si se mira de otra manera, también como neuralgia del trigémino en relación a trastorno de estrés oxidativo. En condiciones normales, el estrés oxidativo sirve como mecanismo de equilibrio y en condiciones normales va a facilitar tanto la transcripción celular como la señalización celular. En casos donde esto se ve alterado y hay o sobreproducción o acúmulo de estas especies reactivas de oxígeno, lo que va a haber es un aumento tanto en oxidación proteica como lipídica y alteraciones en la transcripción del ARN. Estas transcripciones de alteración del ARN pues van a estar relacionadas con aumento también en la transmisión neural y bajo aumento en las características de la alodinia. Esto a su vez va a facilitar también los potenciales de receptor transitorio de tipo A1. Estos canales son catiónicos y son selectivos también sobre sodio, sobre calcio y sobre potasio respectivamente y tienen su mayor cantidad ubicada sobre el ganglio trigeminal. La sobreactivación de este tipo de canales lo que nos va a favorecer es a una respuesta inflamatoria que va a ayudar o va a facilitar la lesión del nervio trigémino y por consiguiente pues el aumento de los síntomas referente a la alodinia cutánea y demás. La importancia que tiene todo esto es uno de los mecanismos que se plantea actualmente a través de medidas experimentales. Realmente sobre esta descripción van a encontrar la referencia en la parte inferior. Anderson y colaboradores nos indican que al inhibirse este canal, pues también se va a disminuir la transmisión del factor relacionado con el eritroide 2 nuclear, que hace referencia en la imagen al NRF2. Ese bloqueo, esa disminución, termina siendo una disminución de la respuesta oxidativa, lo que termina mejorando tanto la alodinia mecánica como la hipersensibilidad al frío que suele producirse con la neuralgia del trigémino. Pero como digo, todo esto está basado sobre métodos experimentales. Por otra parte, si se puede considerar en el tercer segmento de la imagen, o más hacia la derecha, encontramos a la neuralgia del trigémino como un trastorno neuroinflamatorio. En este caso, en los dolores craneofaciales, en específico con la neuralgia del trigémino, su relación directa con enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple suele verse presentado entre el 8 al 10% de los pacientes, con la característica que sus placas desmielinizantes pues, van a estar ubicadas sobre la porción proximal, pero más hacia la región pontina de la región del trigémino. Esto va a condicionar a cambios inflamatorios dentro del líquido encefalorraquídeo, donde vamos a encontrar tanto sustancia P, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, el péptido intestinal vasoactivo y otros reguladores endógenos como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, que van a encontrarse elevados. Esto nos genera una regulación negativa que termina transcribiéndose o generándose aumento de los receptores mecanosensibles con los cuales hace que se perpetúe o se mantenga el dolor en este caso. Una vez explicado todo este punto de la fisiopatología, entonces pasamos a hacer cómo es su clasificación. ¿Cómo clasificamos la neuralgia del trigémino? Entonces vamos a tener tanto presentaciones clásicas, secundarias o idiopáticas. La presentación clásica está relacionada directamente con el conflicto neurovascular que debe ser evidenciado por la neuroimagen, por la resonancia magnética en este caso. La causa secundaria es cualquier otro mecanismo que se encuentre adyacente que pueda explicar esta característica clínica que no tenga nada que ver con el conflicto neurovascular. Y la idiopática, en donde encajaremos todo este tipo de pacientes que pese a ser estudiados, no se determina una causa etiológica relacionada. A su vez, tanto la idiopática como la presentación clásica van a ser subclasificadas también como dolores de tipo paroxístico o dolores de tipo continuo. Y eso nos va a ayudar a definir cuáles serían las características de tratamiento que se le pueden generar a cada uno. Ahora sí, con respecto a las características clínicas, pues vamos a encontrar que el dolor está relacionado por paroxismos que son intensos de tipo pulsating o de descargas de tipo eléctrica. Su duración aproximada va a ir de entre 2 minutos, de 2 segundos a 2 minutos respectivamente, pero hay una pequeña población que no se suma a ese mismo tiempo en particular, sino que puede extenderse hasta los 10 minutos respectivamente y aún así ser una neuralgia del trigémino. Y la frecuencia del dolor estaría aproximadamente entre 10 ataques diarios, que ocurre alrededor del 40% de los pacientes. Su sitio de presentación o de ubicación tiene mayor predilección sobre la segunda y tercera rama del nervio trigémino, pero también puede observarse en menor frecuencia sobre la primera rama.
Sus zonas de activación pues van a ser en tanto en zonas de la cara, mucosa oral, ipsilateral a la zona del dolor. Su lateralidad tiende a presentarse más sobre el lado derecho, en este caso sobre el 60% de los casos van a estar relacionados y en algunos casos en menor proporción, menores al 5%, van a poder presentarse de manera bilateral. La razón de que su lateralidad sea más relacionada hacia el lado derecho es porque el foramen oval sobre este lado, que es por donde emerge la tercera rama del trigémino, suele ser mucho más angosto en referencia a su homónimo. Entonces, esta sería la explicación de por qué ese tipo de lateralidad. Los desencadenantes comunes que ya hemos tenido oportunidad de tocarlos, que son actividades inocuas como hablar, tacto ligero, cepillarse y demás. Los síntomas autonómicos pues predominarán en aquellas personas que tienen afectación sobre la primera rama del trigémino, pero estos van a tener algunas características con las cuales los vamos a diferenciar con otro tipo de neuralgias, como las neuralgias Sun y Suna, de las cuales un poco más adelante hacemos distinción. Consideramos signos de alarma referente a esta entidad cuando se presentan cambios sensoriales que son pronunciados cuando hay neuralgia del trigémino bilateral o cuando la aparición es temprana. Recordemos que hicimos mención que su aparición habitual es en pacientes en la quinta década de vida en adelante. Entonces, en condiciones de una neuralgia del trigémino con características para considerarla secundaria, vamos a tener entonces como primera opción los trastornos desmielinizantes primarios como la esclerosis múltiple y otro tipo de lesiones estructurales que estarían mayormente relacionadas tanto a malformaciones arteriovenosas, aneurismas o lesiones ocupantes de espacio. Dentro de los diagnósticos diferenciales, pues vamos a dividirlos en estos 5 grupos que vemos acá, pero de manera muy puntual vamos a ver causas dentales, causas entonces los senos paranasales, alteraciones de las glándulas salivales, alteraciones de la articulación temporomandibular, el dolor neuropático, en el cual sí vamos a hacer énfasis porque está relacionado también con neuralgia glosofaringea del nervio intermedio, neuralgias posherpéticas, neuralgia trigeminal postraumática, una odontalgia típica, síndrome de boca ardiente, son unos de los diferenciales con respecto al dolor neuropático. Las cefaleas trigeminoautonómicas, que como dijimos, en este caso mayor relación con afectación de B1, hace relación a SUN y SUNA como diagnóstico diferencial a considerar, pero también encontramos lo que sería hemicrania paroxística y hemicrania continua. Y otros donde se clasifican el dolor facial idiopático o persistente. Entonces, ¿cómo diferenciamos entre estas cefaleas trigeminoautonómicas de tipo SUN y SUNA en comparación con la neuralgia del trigémino? Esta tablita de distribución pueden mirarla con más detenimiento cuando guste, pero en este caso de manera puntual vamos a ver qué nos diferencia. La distribución del dolor, como mencionamos, para la neuralgia del trigémino es predominante en segunda y tercera rama, a diferencia del SUN y SUNA, que es más sobre la primera rama del trigémino. La duración, en este caso, habitualmente, ya vimos que puede durar hasta 2 minutos, una pequeña población puede extenderse a los 10 minutos, habitualmente SUN y SUNA van a ir hasta los 10 minutos, entre segundos a 10 minutos respectivamente. Los síntomas autonómicos sobre la neuralgia del trigémino son leves en comparación con las neuralgias de SUN y SUNA, que en este caso son mucho más prominentes en comparación. Como mencioné previamente en el punto de fisiopatología, un punto de distinción es que el periodo refractario se encuentra presente. En caso del SUN y SUNA, pues no hay remisión del dolor. Y su periodicidad es episódica, pues esta se puede autolimitar para la neuralgia del trigémino, pero en el caso de las otras neuralgias son de producciones crónicas, van a encontrarse mantenidas en el tiempo. Los criterios diagnósticos relacionados con la ICDH3 vamos a encontrar que es paroxismo recurrente de dolor facial unilateral o bilateral que se encuentran en la distribución del nervio trigémino y que cumple con características clínicas como duración en fracciones de segundos hasta 2 minutos, intensidad alta y que tienen unas características del dolor eléctrico, punzante o lancinante. Y que este dolor va a estar precipitado por estímulos inocuos y que están en distribución de la porción nerviosa afectada y que no tenga otra distinción o otro diagnóstico diferencial que pudiese explicar mejor este tipo de condición. Desde el punto de vista diagnóstico, la resonancia magnética es el gol estándar para el diagnóstico de la misma, teniendo en cuenta que la técnica que se debe utilizar, en este caso es el protocolo Fiesta, que es el que va a permitir la adecuada evaluación del tracto nervioso y que además podemos utilizar también la angiografía por resonancia magnética de tiempo de vuelo, que nos va a agregar otro tipo de características sobre la visualización adicional de la vasculatura. Entonces, aparte de esto, todos estos pacientes sí o sí deben tener una evaluación odontológica, que es lo recomendado dentro de los diferenciales, como ya comentamos previamente. Este es un ejemplo donde vemos un conflicto neurovascular por compresión de la raíz proximal del nervio trigémino del lado izquierdo.
Continuando con el tratamiento, pues vamos a encontrar que hay dos líneas en este caso. La primera línea correspondiente a la carbamazepina, oxcarbazepina, y la segunda línea de tratamiento referente a la motrigina, gabapentina, baclofeno y toxina botulínica. La carbamazepina contando con un nivel de evidencia A y oxcarbazepina con un nivel de evidencia B. Y para el resto de medicamentos comentados con un nivel de evidencia C. Si vemos sobre la segunda columna, están relacionados con los estudios que se tuvieron en comparación y los cuales le confirieron este tipo de nivel de evidencia, los cuales pueden revisar de manera independiente si así lo desean. Para términos del tratamiento, he decidido traer entonces tres estudios en particulares que nos ayudan a describir o a obtener esas características de por qué la carbamazepina y la oxcarbazepina tienen ese tipo de respuesta y por qué serían la primera opción. Entonces, para el primer estudio, encontramos un estudio retrospectivo que fue realizado en el 2021, en el cual se hizo la comparación de carbamazepina y oxcarbazepina. Entonces, aquí lo que se intentó evaluar fue tanto efectividad como tolerancia y contó con una población total de 354 pacientes. Los resultados específicos fueron una adecuada respuesta, alrededor del 88% para carbamazepina y del 90% respectivamente para la oxcarbazepina. Esto tenía una premisa importante que era que este tipo de respuesta buena era en relación a los pacientes que tenían neuralgia del trigémino, que eran de características clásicas, pero para aquellos que constaban con características para ser secundarias o idiopáticas, su tasa de respuesta era mucho menor y oscilaba entre el 15 al 27%, y por otra parte los efectos adversos fueron mucho mayores en relación a la carbamazepina. En el segundo estudio que encontramos en la parte superior derecha, vemos la comparación de la eficacia que hay entre carbamazepina y gabapentina. Y esta hace referencia a un metaanálisis que tuvo su lugar en el 2016 y contó con una población de 1.331 pacientes. A estos pacientes se les hizo seguimiento de alrededor de 54 semanas, en los cuales se encontró que los pacientes tratados con gabapentina tuvieron mejor resultado clínico, disminución de esos paroxismos de dolor y de la frecuencia de presentación del mismo en relación a aquellos con la carbamazepina y con mejores y obviando los efectos adversos que se encuentran relacionados con la carbamazepina. Pero en este punto no se pudo determinar adecuadamente su eficacia o generar una recomendación en correlación a la gabapentina, porque los estudios que se utilizaron en este metaanálisis no tenían un adecuado desarrollo metodológico y es por eso que se le confiere ese nivel de evidencia tipo C. Y en la parte inferior vemos que el uso de la toxina botulínica, en este caso, hace también referencia a un metaanálisis que constó de 10 ensayos clínicos aleatorios donde se hizo la administración de toxina botulínica en comparación a placebo, mostrando superioridad al grupo que se le administró la toxina botulínica, alcanzando efectividad hasta en el 86% de los pacientes y que tenían unos efectos adversos que en realidad eran muy leves. Para esto hubo diferentes dosis utilizadas que iban desde los 50 hasta los 195 unidades. Entonces, una vez descrito esto, todo hacia la parte de la evidencia, pues vamos a encontrar que las dosis a utilizar en los diferentes medicamentos serían entonces para carbamazepina, en dosis que irían de 200 a 400 miligramos, con dosis máxima hasta 1800 miligramos, y que vamos a tener entonces dosis de acuerdo a tolerancia y a la menor cantidad de efectos adversos que se pudiesen relacionar, teniendo en cuenta que los efectos más prominentes para la carbamazepina estarían hablando de mareo, ataxia, náuseas o hepatotoxicidad, así como otro tipo de efectos que se encuentran relacionados con la hiponatremia o reacciones cutáneas. Hay que tener especial precaución en los pacientes que se utilizan, que tengan antecedentes de bloqueos AB, entonces hay que tener especial consideración con este tipo de pacientes. Y la oxcarbamazepina, en este caso con dosis que van de 300 hasta 2.700 miligramos, y en los cuales el efecto adverso más prominente de este sería la hiponatremia. Para estos dos medicamentos de primera línea realmente pueden ser cambiados de manera equivalente. En el caso de que el paciente tenga pobre tolerancia a carbamazepina, puede usarse la oxcarbazepina sin ningún inconveniente y hacer el cambio de manera directa, lo cual no generaría ninguna alteración sobre el mismo, obviamente evitando que se generen efectos adversos relacionados. Por otra parte, en la segunda línea encontramos la lamotrigina, recordando que es un bloqueador de canal de sodio también, que va a disminuir la transmisión del neurotransmisor excitador, lo cual va a ser utilizado también como terapia adyacente o coayudante a la primera línea, pudiendo utilizarse tanto con carbamazepina y oxcarbazepina de manera simultánea, pero también se le da una recomendación de que pudiese ser utilizada en las crisis de dolor como opción de primera línea relacionada con otro tipo de medicamentos como la fenitoína, pero ya mencionaremos ese escenario en la siguiente diapositiva. Encontramos también
que la dosis para la lamotrigina está entre 100 a 400 miligramos y los síntomas adversos más prominentes están relacionados con los efectos cutáneos que ésta suele generar. En el caso de esto, siendo muy puntual, la titulación progresiva y lenta ha demostrado que las tasas de efectos adversos cutáneos son menores al 1%, entonces su uso es seguro siempre y cuando su duración sea adecuada. Con respecto al gabapentin, vamos a encontrar que es el bloqueador de la subunidad A2 delta de los canales de calcio, con los cuales entonces va a ayudar a la modulación de la hiperexcitabilidad que tiene nuestra condición de neuralgia del trigémino. Su dosis en este caso iría entre 600 miligramos hasta 3.600 miligramos, con el efecto más prominente que es que hay que indicarle al paciente que posterior a la ingesta de este medicamento, por lo menos entre 2 a 4 horas, no es conveniente que maneje. La pregabalina, dosis menores entre 150 a 300 miligramos, con los efectos más prominentes que tenemos para este son de somnolencia, efectos gastrointestinales o sensaciones de mareo. El baclofeno, como agonista de los receptores GABA, pues va a ayudar a la disminución del neurotransmisor excitatorio y también se utiliza como complemento entonces en este caso. La toxina botulínica, como observamos y les comenté previamente, la dosis que se recomienda bajo esta referencia va entre 50 a 100 unidades respectivamente y con sus efectos adversos que estarían dados por la simetría facial, básicamente sin otro efecto mayor relacionado. Y pues considerarlo también o tenerlo como precaución en los pacientes que tengan desórdenes neuromusculares. Hay otro tipo de medicamentos que también se incluyen acá, en este caso sería el levetiracetam. No aparece aplicado sobre esta misma gráfica porque en realidad solamente tiene 2 estudios pilotos con poblaciones bastante pequeñas, pero que sí han mostrado mejoría sobre la recurrencia del dolor hasta en un 90%, pero esto requiere de más estudios. Entonces, estamos atentos a cualquier novedad en referencia a este uso también para el levetiracetam. El tratamiento farmacológico, entonces en este punto vamos a observar que la neuralgia del trigémino ya bien sea clasificada como clásica o idiopática o secundaria, entonces vamos a ver los tipos de terapia crónica que se encuentran relacionadas, en realidad son similares para ambas, en este caso, para la parte clásica vamos a observar que su primera línea es de carbamazepina y oxcarbazepina, y de la segunda línea, como ya mencionamos, lamotrigina, gabapentina, pregabalina, baclofeno o toxina botulínica. En el caso de los que son neuralgia trigémina secundaria, entonces aplicaría también la primera y segunda línea, a diferencia que en la segunda línea, en este tipo de casos, se utilizaría también el misoprostol como una opción terapéutica, la cual se encuentra descrito en estos pacientes que se encuentran en relación con una esclerosis múltiple, los cuales hay evidencia de que mejora y modula tanto las salvas de dolor como los paroxismos que se pueden generar directamente con la neuralgia trigémina. ¿Cómo se considera que este tipo de pacientes tienen una pobre respuesta? Cuando ya hemos tratado con 3 agentes farmacológicos y no hay una respuesta aparente o no hay modulación del dolor en este tipo de pacientes, donde se considera pues manejo quirúrgico, el cual ahondaremos un poco más adelante. Con respecto a la exacerbación aguda, el proceder con este tipo de pacientes es su hospitalización, hidratación y utilizar medicamentos como cuáles, en este caso, fenitoína o lidocaína, se refieren a la primera opción, pero como observamos, la asociación entre la motrigina y fenitoína es una asociación que muestra adecuada efectividad hasta en el 96% de los pacientes, con disminución de las recurrencias hasta en un 70% de los mismos. Entonces, una opción teniendo en cuenta los efectos adversos que se pueden generar tras su infusión, que serían relacionados hacia la parte cardiovascular, al igual que con la lidocaína. Como drogas o alternativas solamente en crisis aguda de dolor, encontramos el sumatriptán como una opción de manejo abortivo del dolor para este tipo de pacientes, pero siendo respectivos a la lidocaína, pues hay evidencia que nos sugiere que el uso de esta de manera nasal puede ayudar a la modulación de los síntomas. Para este caso de este estudio que les traigo con ustedes, hace referencia a que se tomaron alrededor de 152 pacientes en los cuales contaban con el diagnóstico de neuralgia del trigémino. Su edad promedio para este estudio fue alrededor de los 64 años y eran pacientes que ya venían en tratamiento, bien sea en manejo de primera línea o en manejo combinado entre primera y segunda línea, donde se resaltaba carbamazepina, oxcarbazepina y gabapentina. Este tipo de pacientes generaban crisis dolorosas que estaban en escala de dolor análogo entre 8 a 10 de 10 y tras la administración de la lidocaína por vía nasal, en este caso encontraban modulación del dolor hasta en un 77% durante los primeros 15 a 30 minutos, con modulación del 50% del dolor en toda la población
sin los efectos secundarios que se relacionan por su administración intravenosa. Entonces, es una opción terapéutica que podemos utilizar. Ya desde el punto de vista quirúrgico, pues vamos a encontrar que hay tanto terapia no ablativa como ablativa. La terapia ablativa va a ser tanto invasiva como no invasiva. Entonces, en este punto, la terapia no ablativa hace referencia a la descompresión microvascular, en la cual encontramos que es el procedimiento de elección o de primera línea de pacientes que tengan una neuralgia trigémino-clásica, donde hay una evidencia de un conflicto neurovascular. Entonces vamos a ver un video referente a cómo sería este procedimiento. En este caso lo que se hace es evitar o separar el punto de contacto a través de un teflón, evitando que se perpetúe este cambio inflamatorio o que haya la compresión respectivamente. Y con eso hay modulación del dolor respectivamente en nuestros pacientes. Otra de los procedimientos que se han utilizado en este caso es la ablativa no invasiva, que en este caso hace referencia a la radiocirugía estereotáxica, donde está la radiofrecuencia que sería por Gamma Knife o CyberKnife, siendo el Gamma Knife la opción predilecta para este tipo de pacientes que vamos a observar en este video. Entonces, para este tipo de proceso lo que se utiliza es administración de calor directamente alrededor de 70 a 90 grados Celsius, en los cuales se va a generar daño directamente sobre la parte de la raíz, se va a generar una denervación, pero la característica es que este procedimiento no es selectivo, sino que va a generar esta destrucción local con la cual se le asocia también a relacionar con efectos adversos como las disestesias, que son mayormente frecuentes con este tipo de procedimientos. Y están los procedimientos invasivos, en este caso, donde se utiliza también sería la compresión con balón, que es por medida mecánica que se genera una isquemia local. Está la risotomía con glicerol y encontramos la separación de los fascículos también del trigémino, que sería una neurolisis interna. Entonces, para esto, trae un ejemplo de ellos, que es la lesión por radiofrecuencia, en este caso ingresando a través del agujero oval, y con este también se genera calor, se genera una denervación local y se genera entonces la disminución del dolor, que tiene una tasa de efectividad bastante alta, alrededor del 94%, pero también tienen efectos adversos que pueden estar relacionados como pérdida auditiva o también relacionados con la disestesia y con tasas de recurrencia favorables, porque apenas alrededor de a los 5 años, quizás entre el 15 al 20%, puede que tengan una recidiva. Entonces tiene una muy buena tasa de respuesta relacionada a esto. Aquí nos resumen todo lo que serían los tratamientos quirúrgicos, observando que de primera opción, como mencionamos, la descompresión microvascular y la radiofrecuencia por estereotaxia. Entonces, efectos adversos que tenemos que tener en relación con la descompresión microvascular al ser procedimientos también invasivos, en este caso sería meningitis aséptica, déficits sensitivos leves, debilidad facial o pérdida auditiva. Y en el caso de la radiocirugía por estereotaxia, la hiperestesia o los aumentos faciales y las parestesias locales. En este diagrama, entonces, lo que obtenemos es el resumen de todo lo que hemos discutido hasta el momento, en donde serían por características tanto idiopáticas, clásicas o secundarias, cuáles serían el proceso de tratamiento inicial de cada uno de ellos. En el caso de la clásica, como dije, la opción principal quirúrgica es la descompresión microvascular. Para el resto de consideraciones, tanto idiopáticas como secundarias, la cirugía por rayos gamma, en el Gamma Knife, sería la opción principal a considerar. Continuando con la neuralgia del glosofaringeo, pues es importante que antes de entrar directamente en ella, pues hagamos un recorderis desde el punto de vista funcional y anatómico del mismo. Entonces, recordemos que el glosofaringeo va a constar de 3 aferencias y 2 eferencias respectivamente. La aferencia visceral especial, que hace referencia a la parte del posterior del gusto, la aferencia somática general, que hace referencia tanto a la caja timpánica, a la membrana timpánica y a la orofaringe, una aferencia visceral general que va a estar relacionada con los quimios y varoreceptores, una aferencia visceral especial que hace referencia al tercer arco faríngeo, que es el músculo estilofaríngeo, y una aferencia visceral general que hace referencia a la glándula parótida. ¿Por qué hacemos referencia a todos estos? Porque conociendo esto es que vamos a poder entender cuáles son las características de la presentación clínica referencia a la neuralgia del glosofaríngeo. Entonces, dentro de sus características hace referencia a un dolor que es paroxístico, unilateral y que tiene características de una descarga eléctrica. Su edad de presentación oscila entre la segunda y la octava década de vida y no hay predilección a sexos.
Se encuentra desencadenado también por situaciones como serían tragar, bostezar, toser, hablar, y su duración aproximada estaría entre segundos a 2 minutos, así como ocurre con la neuralgia del trigémino, pero con una incidencia mucho más baja que va entre 0.2 a 0.7 por cada 100.000 personas. E incluso esta podría coexistir con otro tipo de neuralgias. Y en su forma de afectación afecta la parte posterior de la lengua, que ya entendimos que hace referencia a la aferencia visceral especial, la faringe, las fosas amigdalinas y debajo del ángulo mandibular. Otra de las características clínicas es que su presentación, a diferencia de la neuralgia del trigémino, que es de manera aguda, que es paroxística, esta puede tener una presentación subaguda, que hace referencia a que los pacientes pueden tener sensaciones desagradables sobre el arco de la mandíbula, la boca y el oído, y pueden presentarse semanas o meses antes de que aparezca la crisis del dolor. La forma en la que el dolor progresa o se irradia es comúnmente desde la boca a la faringe y posteriormente llega hacia la región del oído. Como mencionamos, su duración va entre 2 segundos a 2 minutos y que tiene un promedio de duración de 50 segundos aproximadamente. Su frecuencia es mucho más alta en relación a la neuralgia del trigémino y que esta puede presentarse entre 40 a 200 episodios respectivamente, teniendo en cuenta que el glosofaringio también tiene contacto con otro tipo de nervios, como en este caso el facial, glosofaringio, y el vago también pues, va a tener otro tipo de características que se encuentran relacionadas. Entre ellas vamos a encontrar alteración en la voz, ronqueras, tos, así como puede generarse también bradicardia neurocardiogénica, síndrome del seno enfermo, asistolia o síncope relacionada. Esta, a su vez, al igual que la neuralgia del trigémino, la vamos a especificar como primaria, secundaria o idiopática. Para el término primaria, hace referencia a la compresión neurovascular del complejo glosofaringeo vagal, ya bien sea por la arteria cerebrosa posterior inferior o anterior inferior, que sean los grupos vasculares más asociados. Causas secundarias que incluyen tanto traumatismos, procesos infecciosos, aneurismas, enfermedades desmielinizantes o malformaciones de Child que pueden estar relacionadas, o en su defecto también modificaciones como la elongación del ligamento estiloideo, con la que también se puede generar esta entidad. Y por último también como esencial o idiopática. Bajo los criterios diagnósticos para la ICDH3, entonces encontramos que son ataques dolorosos paroxísticos recurrentes con distribución unilateral que corresponden al nervio glosofaringeo y que tienen que cumplir otro tipo de criterios. Su duración que sería de segundos hasta 2 minutos, una intensidad severa, el tipo del dolor que sería punzante o similar a descargas eléctricas y que tenga factores precipitantes como toser, bostezar, tragar o hablar respectivamente. Tener en cuenta que el diagnóstico de la neuralgia del glosofaringeo es principalmente clínico y aparte de estos detalles del diagnóstico que hemos mencionado por la ICDH, hay que tener en cuenta el examen físico del paciente y tener en cuenta que hay ciertas condiciones inmunológicas como en el caso de el espectro relacionado con el lupus eritematoso y demás se encuentran mayormente relacionados con este tipo de entidad. Entonces, este tipo de pacientes siempre considerar anticuerpos antinucleares y descartar cualquier tipo de otra infección subyacente o también otro tipo de entidades como la arteritis del temporal con la cual se relaciona directamente también la aparición de la neuralgia del glosofaringeo. Los síntomas de estas son persistentes y requieren también un estudio, teniendo en cuenta que estos pacientes también pueden tener manifestaciones vagales, no dejar de lado que estos pacientes deben recibir una valoración con cardiología. Si hay algún síntoma relacionado con síncope o síntomas de bajo gasto, ideal también es hacer un holter cardíaco y recordar que también la neuroimagen de elección para este caso sería la resonancia magnética o la angiografía por resonancia respectivamente para evaluación del grado de severidad del conflicto neurovascular si de esto se tratase. Desde el punto de vista del tratamiento farmacológico, hay similitudes al manejo de que sería con carbamazepina o oxcarbazepina como primera línea, pero a diferencia de la neuralgia trigémino, donde no se recomienda el uso de opioides, en este caso sí se recomienda el manejo para cuando hay crisis de dolor. Y en asociaciones de segunda línea, pues también encontramos gabapentina, duloxetina, ácido valproico, clonazepam, que serían las adiciones al tratamiento farmacológico que se pudiese utilizar bajo esta misma condición. Las dosis entonces en este caso serían de 200 a 1200 miligramos 3 veces al día, referente a la carbamazepina, y para oxcarbazepina entre 300 a 1800, utilizándolas 2 veces al día. En el tratamiento quirúrgico, pues en este caso vamos a encontrar 4 modalidades que vamos a encontrar.
De manera inicial, como ya mencionamos, en relación al conflicto neurovascular, la descompresión microvascular. La risotomía, que serían técnicas extracraneales, que sería por radiofrecuencia. Las técnicas intracraneales, que incluyen la resección de la raíz del nervio glosofaríngeo desde su origen en el tronco del encéfalo, y la resección de la apófisis estiloides ipsilateral, que hace referencia al síndrome de Eagle, que es el alargamiento o calcificación del ligamento estiloideo que hace contacto con el esofaringeo, lo que va a generar las características clínicas de las que ya hemos mencionado. Dentro de sus diferenciales estaría neuralgia del trigémino, la arteritis del temporal, disfunciones de la articulación temporomandibular y el síndrome de Eagle que mencionamos hace un momento. Como conclusiones, entonces vamos a ver que la neuralgia del trigémino puede clasificarse pues, en tres grupos: idiopático, clásico, secundario, según los hallazgos, y que estos deben ser llevados a cabo de una resonancia magnética y deben mirarse todo el panorama referente a los posibles diferenciales que se pueden relacionar. El tratamiento de elección serían los bloqueadores de canales de sodio, con primera opción de carbamazepina y oxcarbazepina, y pero que también vemos que contamos con una amplia gama de medicamentos que nos pueden ayudar como terapia adyacente para ayudar al adecuado control del paciente. En los casos donde haya farmacoresistencia, que ya definimos que haya más de 3 usos de medicamentos sin respuesta ni modulación del mismo, la opción es la descompresión microvascular, que sería la primera línea en los pacientes que tengan neuralgia del trigémino clásico. Siempre es importante tener en cuenta que esto es un trabajo que se debe hacer en conjunto, tanto el grupo de neurología como el grupo de neurocirugía, para tomar la mejor decisión para el paciente. La neuralgia del glosofaringeo en este caso es un diagnóstico que es raro, no se presenta, una entidad que no se presenta con frecuencia, pero que requiere un adecuado manejo, un adecuado enfoque y la sospecha clínica para poder dar el mejor tratamiento posible para nuestros pacientes. Y el tratamiento de primera línea pues no difiere con respecto al manejo farmacológico, pero su opción inicial en este caso sería hacia el tratamiento quirúrgico. Con esto concluimos. Muchas gracias.